La judiofobia o antisemitismo no es otra cosa más que el odio contra los judíos. En el 2014, una mega encuesta arrojó que más de la cuarta parte de la población mundial alberga prejuicios judíos. Otro estudio arroja que Israel es el que más despierta asociaciones negativas, aún atrás de Corea del Norte e Irán. En Argentina hubo 800 denuncias negativas por actos judiofóbicos. Varios fueron estudiantes secundarios en viajes al sur. Durante el 2017 se produjo una serie de 6 episodios públicos que a los medios les llamó demasiado la atención. Pese a esto, muchas personas piensan que esto ya quedó en el pasado y es obsoleto, o que se exagera con este tema. Pero hace varios años, el 11 de marzo de 1944, se registró uno de los peores hallazgos de antisemitismo y avaricia por parte del Dr. Petiut. Ahora les comentaré un poco qué es la Gestapo, porque en el tema va a haber una parte de la Gestapo y para que lo sepan. La Gestapo era la policía secreta oficial de Alemania nazi. Se convirtió en la principal institución estatal para controlar, callar y perseguir. La Gestapo francesa también se le conocía como Karlinke o Karlinga. Fue la rama de la Gestapo alemana instalada en París y que se estuvo activa en 1941 y 1944. Pero este doctor, más que ser un doctor cualquiera, era un doctor que tenía un poco de judiofobia y que tenía demasiado avarismo por los crímenes que hacía y de la manera que hacía, pero sí estaba un poco mal de su cabeza y de sus facultades para hacer lo que hacía. Pero ¿para qué te cuento tanta paja? Mejor quédate conmigo para contarte toda la historia a detalle de este pseudo doctor que aprendió muy bien el arte del engaño. 3, 2, 1. En enero de 1933, Petiut estableció su consultorio en París, en el número 66 de la Rue. En ese lugar, el afamado doctor practicaba abortos a diestra y siniestra. Muchos abortos. Y por estos abortos obtenía la jugosa cantidad de dinero y también vendía drogas. Tras la ocupación de la ciudad por las tropas alemanas, en 1940 se trasladó a una casa en la Rue. Y aprovechándose de las condiciones de la Segunda Guerra Mundial, el médico hizo una de las masacres más vil y le siguió a Hitler a matar personas, pero Petiut tenía su manera muy peculiar de matar. Su modus operandi era aberrante. Contactaba a sus víctimas, la mayor parte de sus víctimas eran judíos, pudientes, prometiéndoles sacarlos del país a cambio de una suma considerable de dinero, bastante tentativa. Muchas personas creyeron en él y dieron el dinero. Más tarde desaparecían sin dejar rastros. Pero él los engañaba diciéndoles que necesitaban una vacuna para entrar al país al cual él los iba a trasladar, que casualmente era una inyección letal que terminaba con la vida de estas personas en segundos, sin siquiera salir del domicilio de Petiut. Después, sin más ni más, se apoderaba de las pertenencias de valor que llevaban esas personas, que eran varias,
pues eran personas pudientes y adineradas. También les quitaba el dinero que llevaban y lo que habían pagado, aparte, con Petiot, ocupaba los cuerpos en el domicilio, poniéndoles cal para que el pestilente olor se difuminara. Luego de esto procedía a incinerarlos, con lo que le gustaba el fuego, pues hablamos de que el doctor era un pirómano desde niño, así que incinerarlos era como un juego para él. En 1944, marzo, los vecinos se quejaron de un pestilente aroma que emanaba con humo que salía de la casa. Atemorizados, pues se observaba en la chimenea salir una grasienta humareada negra y un olor insoportable que emanaban desde dentro de la casa de Petiot. Se veía salir llamas de aquella chimenea negra. Rápidamente, tanto policías como el personal de bomberos llegaron y se ingresaron a la casa por la parte del sótano, pero los bomberos se quedaron aterrorizados con lo que veían en el horno, que ardía en llamas. Salía un brazo y huesos humanos, desmembrados. El cabello que estaba tirado en un lugar donde había mucha cal, junto con mandíbulas que sobresalían entre la cal que estaba tirada, que había dejado el doctor Petiot, para que no olieran. Petiot salió un momento. Cuando los oficiales llegaron, él no estaba, pero ya estaban dentro de su casa. Petiot, sin más, llegó de inmediato. Le cuestionaron el origen de los restos, a lo cual Petiot dijo tranquilamente que aseguraba ser miembro de la resistencia y que sus víctimas eran 63. Cínicamente se los dijo, al igual que los 27 cadáveres encontrados en el sótano. Les aseguró que eran soldados alemanes, que los había confinado en su casa para que se deshiciera de ellos. Los policías, cínicamente burlados por Petiot, lo felicitaron por los dotes de patriotismo que tenía, no sin antes comentarle a Petiot que habría una investigación. El doctor se fue en su bicicleta después del incidente. Cuando se revisó y se sometió a una investigación de que no fuera algo o alguien de la Gestapo, ya estaba bastante lejos. A partir de ese momento, se supo que no era el doctor parte de la Gestapo y se sometió a una investigación minuciosa de la casa, hallando 150 kilos de tejido corporal calcinado y varios cuerpos en estado de descomposición, en donde estaban del garaje. Tiempo después de anonimato y cuando Francia fue liberada de la ocupación que tenía, este caso saltó a la luz pública. Petiot dejó de ser el héroe que todos pensaban que era, para ahora ser, ante los medios, colaborador nazi, cosa que no era, pues, a ciencia cierta, pues él actuó por voluntad propia. También se descubrieron varias muertes extrañas en su profesión de médico. También, y mientras tanto, él se escondió con amigos y gente que todavía creía en él. El periódico no paraba con noticias y él mandó una carta bajo otro nombre, pero sin identificar o modificar su letra, lo que ayudó a su captura. Decían que la Gestapo había metido a los cadáveres a su casa. Afirmaba que las víctimas eran nazis y enemigos de Francia. Se interceptó la correspondencia y fue así como fue detenido.
Marcel André Henri Félix Petiot. Nació el 17 de enero de 1897. Su padre murió cuando él tenía solamente 5 años. 3 años más tarde su madre también fallecería, así que varios tíos lo criaron. Fue complicada su educación y del afecto pues ni se diga, ya que viviría con muchas tías, muchos tíos y en diferentes casas. Cuando el niño era bastante pequeño, era bastante inteligente, pero al mismo tiempo demostró un ser un tanto sádico después de meter las patitas de un gato en agua hirviendo, hasta tratar de asfixiar al mismo gato o torturar a otros animales, sacando de la órbita los ojos y divirtiéndose de ver cómo los pobres animales chocaban con las paredes al no tener ojos. Era cleptómano. Todo lo que pasaba por sus manos desaparecía. Fue expulsado de muchas escuelas. Ya cuando era adulto, se enlistó al ejército. Lo enviaron al frente occidental. Es ahí donde adquiría medicamentos y los vendía en el mercado negro. También ahí fue gaseado y resultó herido. Quedó tan mal que se disparó en una pierna él solo para que lo dieran de baja en el ejército. A partir de ahí, se metió en un programa para tener un título de médico y abrió una consulta en una pequeña ciudad. Se empezó a relacionar con personalidades de políticos y más tarde fue elegido para alcalde. Comenzó a robar dinero y por esto fue despedido. Tuvo un amante cuyo cuerpo sin vida fue descubierto después por las autoridades. No le dieron importancia, pues había falta de pruebas. También era pirómano. Tenía un cuadro grave de depresión, una avanzada paranoia y mucha melancolía. Bastante desequilibrado, siendo muy psicopático. Pese a esto, no le impidió salir adelante en todos los proyectos que se proponía. Su juicio comenzó el 15 de marzo de 1945, descubriéndose realmente quién era el Dr. Petiot, pese a que trató de convencer al jurado sobre su versión. No era un luchador clandestino, sino un criminal que no tenía vergüenza alguna. Se le acusaba de 27 asesinatos por las evidencias que había en el sótano y que habían visto los investigadores. El hermano de Marcel alegaba cínicamente que la cal que utilizaba como remedio era un remedio de ratas que él le proporcionaba. Pero al ser tanta cal, que eran 400 kilos, lo único que logró fue que lo inculparan a él también como un cómplice. Mientras estuvo encerrado, se burlaba haciendo bromas diciendo: no dejen de acudir a mi juicio, a los guardias de seguridad. También decía: va a ser maravilloso, se va a reír todo el mundo. Algo sumamente raro del abogado, si es que me lo preguntan, es que se quedaba dormido en algunas ocasiones en el juicio. Y también lo hacía Petiot. Bastante raro para mi gusto. Una de sus tantas afirmaciones escandalosas de la sala en la que fue juzgado fue que él había matado a 63 personas, no a 27, como se decía. Los psiquiatras revelaron un cuadro traumático infantil. También se dio a conocer que desde joven torturó a mascotas y que en la adolescencia cometió actos delictivos. Le declaró culpable de 24 asesinatos, de 27 acusaciones que había. Terminando el juicio, se dieron algunas indemnizaciones a favor de los familiares, como si eso pudiera compensar las muertes.
El 26 de mayo de 1946 fue decapitado, apodado por los medios el Doctor Muerte. Solo unos instantes antes de ser decapitado hizo un chascarrillo, diciéndole a los testigos de la ejecución: caballeros, les ruego no miren esto, no será bonito. Y así tranquilamente murió, y es posible que lo que Marcel dijo haya sido cierto, y se hayan triplicado sus víctimas a como fue juzgado. Lo más probable es que sí hayan sido las 63 que él afirmó. Una imagen que me impactó demasiado fue esta que se ve aquí, que es de las maletas, todas las maletas que logró recabar Petiot de todas las personas que mató. Cuando vi esa imagen me sorprendí demasiado. Vaya caso, ¿no? Este es otro claro ejemplo de que no se puede confiar en todos los doctores, ni en todas las personas, no precisamente en los doctores, sino en las personas como tal, ya que el doctor manipulaba a sus víctimas en esta ocasión por necesidad, muy similar al caso que vimos de el doctor tan afamado Harold Shipman. Tiene muchos detalles muy similares. Y bueno, espero les haya gustado el caso. En lo personal es uno de mis casos también favoritos. No es el mejor, pero es uno de los más favoritos que tengo, ya que tiene demasiada información. Y cómo se fueron dando los hechos. Por ejemplo, ese dato de la chimenea, de cómo encontraron a las víctimas, fue algo aterrador, definitivamente. Pero bueno, entonces espero verlos la siguiente semana, que sigan viendo mis videos y nos vemos hasta la próxima. Chao.